En la punta más al sur de Colombia, en la triple frontera con Brasil y Perú, a la orilla del río Amazonas, y bien metida dentro de la selva, está la comunidad indígena Tucuchira. Y entre ellos vive un uruguayo que llegó como parte de una misión jesuita, se enamoró del lugar y se quedó. Rodrigo Castells es ingeniero agrónomo, pero dejó su profesión y Uruguay también con 26 años. ¿Para qué? Para unirse a la Compañía de Jesús. Hace 3 años llegó desde Santiago del Estero, Argentina, donde estuvo mucho tiempo, a este sitio recóndito en la selva colombiana. Conocida también como El Progreso, los residentes se desplazan allí en bote para llegar a la ciudad que tienen más cerca y se dedican a la venta de artesanías. Tanto le gustó a Rodrigo que, cuando los jesuitas decidieron abandonar la misión, él dejó a los jesuitas y se quedó como laico consagrado. Estos días está por Uruguay de visita y buscando fondos para los proyectos que quiere promover en Tucuchira. Y para charlar sobre su vida y qué hace en esta comunidad y conocer más esta comunidad indígena, les proponemos ahora justamente ponernos en comunicación con él. Rodrigo, ¿qué tal? Buen día, bienvenido, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buen día, Romina, buen día a la producción de Perspectiva y a toda la audiencia. Bueno, un gusto, una bendición poder compartir esta realidad del Amazonas, este caminar de la vida y bueno, ojalá entusiasmar a la gente para que se anime a ir a visitar. Hay de alguna manera una embajada uruguaya en medio de la selva y más allá de todo lo que compartamos ahora en esta entrevista, no hay nada como conocerlo en primera persona, aquel lugar y aquella gente que es realmente maravilloso, ¿no? Te iba a empezar preguntando, a ver, puede llamar la atención. Sos ingeniero agrónomo, tenías una vida acá y bueno, decidiste irte en busca de este proyecto, entre otras cosas, ¿no? O la vida te llevó a este proyecto. Pero ¿qué fue lo que hizo que dejaras todo para dedicarte a la vida religiosa y empezar este camino? Bueno, la vida siempre es como un proceso largo, ¿no? De búsqueda de la plenitud, yo diría, para cualquier persona en este mundo. Y bueno, yo me he sentido bendecido, me he criado en el campo junto a mis padres, después en la ciudad de Durazno, y bueno, después fui a la facultad, a los 3 años en Montevideo, después 1 año en Paysandú. Aprovecho para mandarle un saludo grande a mis compañeros de Paysandú, a mis compañeros de Durazno, del colegio, Marista y eso. Y bueno, en ese caminar se me ha ido como proponiendo la cuestión de la fe católica, y ya cuando ya estaba recibido de ingeniero, hice un viaje por Europa, que fue mucho de volver a valorar aquella fe que se me había propuesto, yo no me había confirmado. Y después, a partir de la lectura de un libro de un uruguayo, Matus, ¿no? Que se llama La Fuente de la Misericordia, que es como una novela sobre los 3 últimos años de la vida pública de Jesús, en el cual va presentando una imagen de Jesús muy a la uruguaya. Fue también como un momento de decir, bueno, aquí hay algo muy valioso para la vida, para las personas, para el cosmos, y bueno, la alegría de haber conocido y la gana de que mi vida fuera compartir eso que yo había encontrado a esos 25, 26 años. Y bueno, en aquel momento a mí se me configuró como que el camino era la consagración en la vida religiosa. ¿Y te ordenaste como hermano jesuita? Como hermano jesuita, estuve en Córdoba los primeros años haciendo la primera parte de la formación, que es el noviciado, y después, bueno, formación filosófica, formación teológica, trabajo ahí en el Colegio de Montevideo, en el Colegio Seminario, y después, como decías tú, unos cuantos años en el norte de Santiago del Estero, un trabajo muy, muy interesante de promoción humana, de defensa de los derechos de los campesinos e indígenas, una experiencia
Ahí ya muy capaz fuerte, que vale muy la bonito. pena, Bien. Rodrigo, hacer parate, una explicación en cuanto a contar un poco, ¿no? Porque de las misiones jesuíticas, uno lo asocia quizás a los tiempos de la conquista española de América del Sur. ¿Siguen existiendo esas misiones así como evangelizadoras o cómo la describirías tú? Sí, la evangelización en un sentido amplio es el corazón de cualquier persona de fe, ¿no? El anuncio de Jesús. El evangelio quiere decir buena noticia. El asunto es ir encontrando, y yo creo que eso sí se ha ido reconfigurando en las misiones que tiene la iglesia en este tipo de contextos. Se ha ido reconfigurando la comprensión de cómo hacer ese anuncio y de qué es lo que significan. Hoy claramente, quizás a diferencia de los primeros tiempos de la iglesia en América Latina, cuando la conquista, hoy claramente se entiende, y tomando las palabras del último Concilio Vaticano II, allí por 1960-65, que lo de Dios ya está aconteciendo, y de hecho el acercamiento como persona de fe cree no, o sea, estamos convencidos de que Dios ha hecho mucho y mucho antes de que llegáramos los que venimos a traer la buena noticia de Jesús. O sea, que lo de Jesús ha sido sembrado por Dios, que Dios nunca abandonó a esos pueblos, y de hecho el convencimiento profundo, al menos en mi caso, de que en su cultura y en su saber y en su lenguaje espiritual se pone en manifiesto algo muy profundo, que es riqueza para la humanidad y que es riqueza para la iglesia. Es esto que estoy diciendo, sobre todo en los últimos documentos del Sínodo para la Amazonía, que es como una reunión de obispos que hubo allí en el 2019, de todos los obispos de la Panamazonía, y también un documento que sacó el Papa Francisco, que se llama Querida Amazonía, está como puesto ya de manera formal, de manifiesto por parte de la Iglesia Católica. O sea, hay un acercamiento no solamente respetuoso, yo diría mucho más, un acercamiento de fe donde la Iglesia tiene la convicción de que antes y más allá del Evangelio Dios hace y trabaja en esas culturas y en esos pueblos, ¿no? Entonces el trabajo nuestro como evangelizadores Sí. no tiene tanto que ver con llevar algo desde afuera, sino con visibilizar algo que ya está en los pueblos, ¿no? Originarios, y que es una riqueza para la humanidad, ¿no? Y creo que eso es lo bonito que uno se puede encontrar. Esa primera experiencia dentro de la misión, como misionero, te llevó ahí a Santiago del Estero, en Argentina. Y después te envían a Colombia. Ahí fue empezaste a tener un vínculo más profundo por las comunidades indígenas. Sí, la experiencia en Santiago del Estero también fue muy, muy profunda. Yo todavía guardo un cariño muy importante por todos los que con los que compartí el caminar allá en Santiago. Lo que creo que fue, porque en definitiva en todo el proceso de formación como jesuita, que es muy, muy profundo, muy bonito, muy rico, la espiritualidad ignaciana es algo muy valioso. Yo fui en distintas partes de América Latina conociendo a los pueblos originarios y acercándome a ellos, y he ido sintiendo en el corazón una invitación que siento que viene muy desde lo profundo de mi fe, a compartir de una manera cada vez más plena, más total, mi vida y el camino y mi suerte con la gente más humilde, sobre todo en estos marcos más vinculados a lo natural, a lo rural, si podemos decirlo de alguna manera, y en particular con los pueblos originarios. Entonces, claro, lo que me pasó es que yo llegué como muy a lo uruguaya, al Amazonas, medio enviado, digamos que fue los superiores que me invitaron a ir a participar de esa comunidad que estaba en la ciudad de Leticia, y he ido descubriendo algo que yo escuchaba, pero bueno, yo soy un hombre muy de la experiencia, entonces lo escuchaba, pero tenía que hacer la experiencia, y he hecho la experiencia de que hay una fuerza muy especial en la selva y en los pueblos originarios que la habitan, en todo lo que significa su cultura, su espiritualidad, la sabiduría ancestral. En definitiva, he ido descubriendo en estos 3 años y medio esa fuerza de la que me hablaban,
Y eso también me ha hecho, bueno, en la medida de que yo traía procesos ya de mucho tiempo antes de preguntarme si la vida religiosa era el lugar desde donde yo quería construir mi servicio a la humanidad, mi servicio a la vida, mi servicio a la iglesia. Se juntaron las dos cosas. Los jesuitas deciden irse. Yo traía ya desde hace mucho tiempo estas preguntas en conversación con mis superiores. Y bueno, fue como la ocasión para decir, bueno, elijamos por quedarnos aquí. Y este último año yo he vivido en la comunidad indígena en medio de la selva y ha sido un año impresionante de sentirme abrazado y recibido por ellos, ¿no? Contame ahí está, ¿cómo es? Contame más a propósito de... Primero, capaz que vale la pena que describas el lugar como tal, ¿no? ¿Es selva cerrada exactamente donde estás? Sí, bueno, los espacios que están habitados por los indígenas, primero todo se llega por el río, esto es... un poquito adentro del río Amazonas, se entra por ellos le dicen una quebrada, que sería como un río no muy grande para nosotros. Claro, lo que pasa es que estamos a orillas de un río gigante, ¿no? Pero bueno, uno llega es bastante simple de llegar, a uno le puede parecer que uno está en medio de la nada, hay otros lugares que son más aislados que donde yo vivo. Montevideo, Bogotá, hay un vuelo de Avianca, Bogotá, Leticia, hay muchos vuelos, es un lugar donde ha habido en los últimos 20 años un desarrollo turístico muy grande, es un lugar donde hay mucha afluencia de extranjeros, y de Leticia uno sube unas 3 horas en bote, depende del bote, en el bote mío, que es un bote chiquitito, uno sube unas 3 horas y llega ahí a la comunidad, primero todo por el río Amazonas y después entra por una quebrada. Aunque ahora en esta época, que es la que ellos llaman verano, que en realidad es menos régimen de lluvia, el río baja su caudal, hay que entrar caminando por la selva. Y bueno, en torno a la comunidad están las áreas de cultivo de los indígenas, entonces uno tiene como unos 20 minutos o una hora unos 20, 40 minutos de caminata en torno a la comunidad, donde uno camina por lugares que la selva no está tan entera, digamos, porque están los lugares donde ellos cultivan. Y ya si se mete una hora y media, 2 horas para dentro de la selva, empieza la selva tal cual la imaginamos nosotros. Otra cosa importante para pintar del contexto es, a veces la gente tiene como miedo de los animales salvajes. No hay que tener miedo. Lamentablemente, o qué sé yo, no sé si lamentablemente, pero bueno, es la realidad. No hay animal que hace más peligroso que el hombre. Entonces los animales salvajes de la selva en realidad tienen mucho recelo de estar cerca de las comunidades. Lógicamente los indígenas son esencialmente pescadores y cultivadores, son agricultores, y bueno, y también hay algunos compañeros de la comunidad, en cada comunidad siempre hay algunos que son cazadores. Entonces es difícil encontrarse con víboras o con un tigre. A mí me pasó de encontrarme con una pantera, una cosa realmente increíble. Cuando yo recién estaba llegado, iba a trabajar con una indígena al medio de la selva en una chacra, iba a cultivar el plátano, la yuca, la piña, y en el momento que estábamos regresando, íbamos los fines de semana, cuando estábamos regresando me encontré con una pantera en medio de la selva, pero es algo realmente excepcional, y del punto de vista de los indígenas, en realidad la lectura es una lectura espiritual. Para los indígenas, ninguna realidad es solamente la realidad visible o tangible, toda realidad está atravesada por una dimensión espiritual trascendente. Eso es parte de la riqueza que tienen, ¿no? Para nosotros como cultura occidental, que a veces ha vaciado las cosas. Bueno, eso te quería preguntar, a ver, para entender más la comunidad en sí, ¿de cuánta gente estamos hablando? Y lo otro, ya que lo mencionabas, ¿cuál es el contacto que tienen en el día a día con la comunidad occidental? Perfecto. La comunidad es muy pequeñita, donde yo digo, Tucuchira El Progreso, unas 400 personas. Hay otras comunidades indígenas vecinas más grandes. Hay que entender que son territorios autónomos.
La verdad que hay una buena ley de territorios indígenas en Colombia y les reconoce los territorios, se los entrega y les da autonomía de gobierno y en todos sentidos. Por ejemplo, para poner un ejemplo que deja claro, la policía no puede entrar a los territorios indígenas o nadie debería poder entrar si no tiene el aval de cacique o el pirata, le llaman en realidad ya en esta parte de Colombia, que tiene su cabildo, tiene todo un modo de funcionar, digamos, tiene una organización política interna, ¿no? Entonces, la relación, bueno, los indígenas tienen derecho de disfrutar de todas las comunidades de la vida moderna y tienen el deseo de hacerlo porque, bueno, tienen contacto con la ciudad ya desde hace muchísimos años, tienen contacto con la cultura occidental desde hace muchísimos años. Y bueno, desde lo que es la comunicación a través del celular. Bueno, ese era un punto clave, ¿no? Así, en el cosas del día a día. Usan celular, tienen acceso a internet. Bueno, Eva, desde el año pasado hay una buena antena de una empresa, de una compañía de celulares, en una comunidad vecina y llega la señal ahí a la comunidad. Es bastante precario, por ejemplo, estos días ha estado caída, a veces anda muy bien, cuando anda bien es más o menos buena, o sea que sí hay comunicación precaria, y bueno, si usan celulares en realidad son gente muy, muy sencilla, y la amplia mayoría de los compañeros de comunidad no tienen posibilidades económicas de acceder a celulares, pero hay un grupo, hay algunos que sí acceden al celular, son todos algunos chicos más jóvenes, y sí hay comunicación y sí quisieran todos tener esa facilidad de comunicación. Lo mismo la televisión, lo único que hay para ver allá es DirecTV, no muchas familias tienen, y lo mismo lo que tiene que ver con la posibilidad de disponer de energía eléctrica. Eso abre muchas posibilidades. Ojalá hay 6 horas al día con un motor generador en toda la comunidad, energía eléctrica, pero por supuesto que en la medida de que esos servicios básicos pudieran estar más disponibles, sería mucho mejor, porque como tú decías en la introducción, uno de los aspectos más importantes de la economía de esa comunidad es el turismo, y bueno, los turistas está bien que quieren ir a tener una experiencia en la selva, pero siempre es bueno dar algunas comodidades básicas, como tener agua, una red de agua potable, que eso no hay hoy en día, o disponer de energía para los aparatos eléctricos con los que vienen, que son necesarios para registrar esa experiencia que están viviendo en la selva. Eso ahí es importante porque capaz que lo pasamos por alto, pero vos decías, obviamente tienen sus cultivos, algunos cazan, pero después viven básicamente del turismo, en cuanto a hacer artesanías y poder vender ahí en el centro más próximo. Claro, hay grandes cadenas de hoteles ahí en la Amazonía. En Uruguay estamos como un poco lejanos de la Amazonía, que yo creo que sería importante, sobre todo por los problemas climáticos que estamos viviendo respecto del agua, que empezáramos a tomar más conciencia y conectarnos más con la Amazonía. Entonces, a veces no sabemos que ahí en realidad hay un desarrollo turístico muy bueno, muy importante. Entonces, la comunidad recibe turistas y hay un proyecto de un muchacho, en este caso yo estoy participando también, pero la idea es que toda la comunidad participe de recibir turistas, sobre todo extranjeros, para que conozcan la intimidad de una comunidad indígena con una cultura, en este caso la cultura ticuna, maguta, muy rica. En la comunidad hay chamanes, hay médicos tradicionales, es otra manera de llamarles, que realmente curan muchísimas enfermedades. La selva es una farmacia impresionante y hay un conocimiento ancestral de las distintas plantas y qué cosas curan, y hay una experiencia ya de mucha gente que va a hacer procesos de sanación física y espiritual, porque las dos cosas van juntas para los indígenas. Entonces la posibilidad de generar condiciones para una comunidad que tenga mejores condiciones para recibir a las visitas, ¿no? Es súper importante. Mis ingresos futuros también están un poco ligados en promover el espacio de mi casa,
para recibir. Así que yo desde ya los invito a todos los uruguayos que se pongan en contacto y tienen la posibilidad de un paisano uruguayo metido en la selva que les puede introducir de manera muy rápida en lo más profundo del espíritu de la selva y del espíritu de los indígenas que son los depositarios de ese bioma, ¿no? A quienes Dios les ha confiado el cuidado y la perpetuidad de la vida en esos contextos. Rodrigo, te propongo hacemos una breve pausa y a la vuelta nos contás más, entre otras cosas eso, algunas de las tradiciones que tienen en la comunidad, eso que vos decías, ¿no? Esa fuerza impresionante que da la Amazonia. Vamos a profundizar en esos aspectos enseguida. Hoy estamos conociendo e insertos en plena selva amazónica. Estamos conociendo una comunidad indígena recóndita donde vive un uruguayo que llegó como misionero jesuita, se enamoró del lugar y decidió quedarse. Estamos conversando con Rodrigo Castells, que con 26 años dejó su vida profesional y personal para entregarse a este camino. Ahora está abocado allí en la comunidad a mejorar las condiciones de vida de la población local, de los indígenas, y está recaudando fondos para llevarlo a cabo. Rodrigo, tengo tantas preguntas para hacerte. A ver, una que nos quedaba era, bueno, ¿cómo es tu comunicación con ellos? Porque ellos tienen, los indígenas, su propia lengua local allí, ¿no? Ese debe haber sido todo un desafío para vos. Exacto. Es un desafío, su lengua materna es el ticuna. De hecho, te pusieron nombre en su lengua materna también, ¿no? Sí, yo tengo, es como un bautismo. A partir de la experiencia que contaba de haberme encontrado la pantera, le hice el relato a una abuela, a una Noé, que es en su idioma, de lo que me había acontecido en la selva. Yo estaba en un proceso de búsqueda de que me coloque en clan. Eso lo hacen con los bebés cuando nacen. En mi caso, bueno, yo nací cuando llegué ahí para ellos, y entonces me colocaron Dahuebucurucuenque, es mi nombre indígena, que quiere decir lo miró, se dio vuelta y siguió, que fue el movimiento que hizo esa pantera con la que me encontré en la selva. Así que sí, ellos hablan español, pero hablan un español muy sencillo. A la hora de ellos tener que expresarse en cuestiones más fluidas, más personales, el idioma que manejan es su idioma materno, porque es donde tienen fluidez para comunicarse. Bueno, yo voy aprendiendo palabras, ojalá más adelante siga aprendiendo más y pueda también introducirme en el misterio, porque a través del idioma también se pone de manifiesto el espíritu de las personas, su modo de relacionarse con su entorno, que también es súper importante para poder seguir de alguna manera metiéndome a lo profundo de la vida de la selva a través de los ticuna, ¿no? Te iba a preguntar, a ver, Mónica pregunta, bueno, ¿cómo acceden al dinero? ¿Comercian lo que cultivan también? Hablamos de las artesanías, pero también comercian ellos. Exacto. Más allá del autoabastecimiento. Comercian lo que cultivan. Algo de yuca, de plátano y bueno, sobre todo frutas. Hay muchas frutas en la selva. Ellos cultivan mucho una fruta arasá, que no es igual a la que nosotros conocemos acá, pero bastante más grande, ciertamente parecida. Pero después el azaí, que es una que ahora está famoso como un superalimento, sobre todo en Europa, pero creo que aquí en América del Sur también está siendo cada vez más famoso, en Brasil seguro. El azaí también están en proceso de incrementar el cultivo de azaí, y otras frutas como el copoazú, que de la semilla se hace una especie de chocolate. En fin, son agricultores y esos excedentes los venden en la ciudad, en el puerto, en el mercado del puerto. Bajan, venden eso, se pagan el pasaje o compran el combustible si bajaron en la canoa propia, y bueno, y hacen sus trámites y compran arroz, aceite, bueno, y sal, y esas cosas que no producen ellos. Esa es una economía muy, muy sencilla. La verdad, su proteína fundamental es el pescado, y es una economía que resuelve lo del día. Por eso quizás los proyectos sociales de los que tú
hablabas, que he formulado, para ayudar en algunas cosas que hacen a la calidad de vida, muy sencillas, porque lo grande lo tiene que resolver el Estado en algún momento, pero sí creo que como sociedad civil podemos hacer pequeños aportes que ayuden, y que quizás ayuden en gran medida a la cuestión del agua, la cuestión de la vivienda, pero en cosas sencillas, y que además van a ayudar en esta posibilidad que quiere tener la comunidad de poder recibir visitas, ¿no? Más allá de mi casa y otros. Eso te iba a preguntar, todos están como comunidad, digamos, están de acuerdo en recibir visitas y que por así se los conozca y tener una vía de ingresos de alguna manera a través del turismo? Sí, correcto, sí. La vida de la comunidad tiene un órgano, el órgano de más autoridad, digamos, la asamblea. Todos los indígenas en la comunidad lo resuelven en sus asambleas, y esto del turismo está sumamente hablado, y de hecho ellos reciben unos grupos de unos 50 a 120 personas cada 2 días, ¿no? Que vienen por 2 horas de visita a la comunidad. Entonces hay un grupo de guías, hay grupos de artesanos, hay grupos de danza autóctona, hay grupos de canto, los mismos niños son los que desarrollan el canto. Bueno, está muy organizada la comunidad en torno al turismo, pero bueno, quizás el deseo es poder recibir turistas que vayan y permanezcan por más días en la comunidad, y eso implica agua, eso implica una cierta logística para poder alojarlos de una manera sencilla, pero buena, digamos, con ciertas comodidades, más ya que estamos en el marco de la selva, y creo que tiene que haber siempre una disposición a lo sencillo, pero la comunidad tiene un deseo muy grande. Hay dos compañeros que tienen un emprendimiento, y yo ahora estoy sumando mi emprendimiento, pero bueno, ya te digo, mirá, hay muchas reservas que le llaman ellos, con muchas cabañas en medio de la selva. Las comunidades vecinas también tienen espacios para recibir turistas. Y la comunidad nuestra es una comunidad de las más queridas, porque los turistas que van a otras comunidades van a visitar nuestra propia comunidad, porque son de un espíritu muy bonito, mis compañeros de comunidad. Así que a vos siempre te han tratado muy bien. Para ellos sos uno más ya a esta altura. Sí. Yo estoy censado, soy parte formal de los miembros de la comunidad, de los pobladores. Sí, siempre he tenido, la verdad, me he sentido bendecido ahí por todos ellos, desde en todo sentido, cuando construí mi casa, el tiempo que he estado viviendo ahí, el tiempo anterior como jesuita también. Son muy cariñosos, muy abiertos, muy generosos, muy deseosos de compartir que tienen como indígenas, y la riqueza del entorno en el que están insertos, ¿no? Ellos experimentan que su entorno es un entorno maravilloso. En la creencia, ¿no?, de los abuelos, de los oí, que son los abuelos sabedores, ellos conciben que el origen de la vida está ahí en el Amazonas, y que en las culturas indígenas del Amazonas, y en particular la de los ticuna, que es una de las señas mayoritarias en el Amazonas, ellos entienden que las claves del origen de la vida están ahí, están ahí. Hay un policial en Netflix, una serie que tiene creo que entre 7 y 8 capítulos, no me acuerdo, que se llama Frontera Verde, que está filmada en esa zona. Incluso hay paisanos de otras comunidades vecinas, también Mácuta o Ticuna, que actúan en ese policial. Es un policial muy bueno, colombiano, que sirve como referencia si alguien quiere hacerse un contexto tanto del espacio como de la espiritualidad y también de la lengua, ¿no? Perfecto. Repetinos, ¿cómo es el nombre del documental? Frontera Verde. Frontera Verde. Ahí sí, tenemos una forma de... Sí, Frontera Verde. Mira, tengo varias preguntas de los oyentes. Dale. Hay, por ejemplo, Estela pregunta, ¿qué pasa con la educación? ¿Hay escuelas allí? ¿A qué tipo de escuelas van los niños indígenas? Perfecto. Hay escuela en las comunidades, y la verdad que es bastante malo. Todo el sistema educativo está a cargo del departamento, vendría a ser como el Estado o la provincia, digamos, y es bastante malo. Debería ser por ley una educación intercultural y bilingüe, y es fundamental para
por ejemplo, que ellos aprendan bien a manejarse en español, que realmente no lo aprenden del todo porque la escuela es muy mala, sería súper importante para el ejercicio de sus derechos, porque ellos van a tener que ejercer sus derechos como indígenas en el marco de un Estado donde se habla español, donde tiene una lógica occidental, o sea que el aprender de la cultura occidental y del idioma español es fundamental para el ejercicio de derechos, pero a la vez ellos deberían de aprender a leer y escribir en su idioma y tener un marco que fortalezca su cultura para que no se desarraiguen, porque eso significa una pérdida de identidad muy fuerte con innumerables consecuencias que trae tras de sí la pérdida de la identidad cultural. Además que es una pérdida para la humanidad, ¿no? Vos estás aferrado entonces, a eso también, ¿no? A reivindicar no eso que no se pierda, ¿no? Que no se pierda esa cultura. Totalmente, como Iglesia Católica, sí, sí, sí. Yo estaba, hasta que regresé acá, trabajando en un proyecto que yo con otra misionera argentina impulsamos con una organización de la Iglesia Católica que lo financia, un proyecto que tiene que ver, tiene una dimensión política, o sea, cómo organizar a los ticuna, que son parte de están presentes en 3 estados. Los ticuna, su territorio ancestral está vinculado a Brasil, a Colombia y a Perú, cómo ellos se visualizan como una única nación que es preexistente a los estados-nación. Eso tiene una dimensión política que trabaja el proyecto, y tiene también una dimensión espiritual donde cómo integrar todo ese lenguaje riquísimo, ancestral, espiritual, que ha sido dado por Dios a estos hermanos, cómo integrarlo en el modo de vivir la fe católico, cómo poner esas dos realidades en diálogo, pero fundamentalmente respetando y resguardando y haciendo posible la perpetuidad de ese saber ancestral, ¿no? Que en definitiva todo el saber de los hermanos ticuna tiene que ver, y sus relatos de origen que están vivos, sus rituales que todavía están vivos, tienen que ver con cuidar y perpetuar la vida. Es un saber que está enfocado desde todos esos relatos ancestrales, desde todas las prácticas rituales, desde toda su espiritualidad y todos sus usos y costumbres, está enfocado en cuidar y perpetuar la vida. Y entonces, bueno, es sumamente importante, y creo que además tiene una riqueza para regalar nosotros. Yo creo que sin duda una persona que vaya a visitar el Amazonas, sí, y que se introduzca en la comunidad junto conmigo, va a tener una experiencia de transformación, tanto física, si lleva alguna dolencia. Bueno, tenía preguntas por ese lado, mirá. Sí. Hay oyentes como Silvia, que pregunta: ¿qué incidencia desde el punto de vista sanitario puede llegar a tener esta comunidad si empiezan a tener contactos con turistas? ¿Se ha evaluado eso? Bueno, ya lo tienen hace rato, y ellos tienen un contacto muy abierto con la ciudad. O sea que en este caso no hay mucha novedad que pueda acontecer. Pero la presencia de turistas también, de que como vos decís, vayan por un tema de salud a hacer, no sé, un momento de... Sí. No solo como... Un tratamiento. Claro, sí. Tratamiento de curación con el chamán. Sí, sí. En la comunidad tenemos la bendición de tener un chamán mayor, digamos que el abuelo Sisto, o Insisto, que es un chamán de chamanes, digamos, el formador de chamanes, y tenemos también el chamán Gaudencio, que es mi compadre, que ya hace su trabajo como chamán de manera plena, y después varios aprendices de chamanes. Cuando hablamos chamanes no estamos hablando de brujos, estamos hablando de un saber medicinal ancestral que engloba siempre lo espiritual. Sí, yo mismo me he curado. Yo tenía como un problema de enfermedad en la piel, de irritación, que fui a todos los médicos en Leticia y no había cómo curarlo, se quedaron sin respuestas, tomé pastillas y me puse pomadas de todo tipo, y después fui a unos chamanes que son amigos míos con los que trabajamos, porque son gente religiosa también. Ellos no viven separados su cuestión indígena de su cuestión religiosa católica, lo viven integrado, y me hicieron tratamiento y me curaron. Por supuesto, tuve que tomar las medicinas de la selva. Ellos me hicieron su tratamiento con su planta de poder, que para ellos es el tabaco, y me hicieron, tuve que hacer una dieta, siempre va de la mano de la dieta, y me curé perfectamente. Entonces, digo,
hay mucha experiencia, evidentemente ahí hay un saber que trasciende a la lógica occidental, pero que es un saber muy concreto, muy real, y creo que perfectamente uno puede ir a hacer una visita, a conocer la selva, porque hay una fuerza espiritual de la selva como entidad viva, ¿no? Como organismo vivo que es la selva, también tiene un espíritu. Para los indígenas, toda realidad tiene un espíritu y también tiene un espíritu madre, o sea, tiene un espíritu de origen. La selva es la realidad espiritual mayor que hay en el territorio. El río también tiene el espíritu de Yewa, se llama el espíritu del río, el espíritu de la selva Naineku, y bueno, y así va conformando toda una realidad espiritual trascendente en el medio del cual uno se inserta cuando va ahí a conocer o a vivir, en mi caso, ¿no? Rodrigo, te iba a preguntar, que quiero que nos quede tiempo para profundizar en lo que decía en la introducción, ¿no? Además de tu trabajo, has armado propuestas para continuar colaborando con la comunidad. Lo has llamado Proyecto Naineku. ¿Está bien como lo digo? Uh-huh. Y más o menos. Yo no te creas que tampoco domino el idioma como para pronunciarlo perfecto, así que está bien. Ahí en ese proyecto tenés propuestas de, por ejemplo, acceso a agua segura para mejorar sus viviendas, sostenibilidad cultural, apoyo comunitario, arte en jóvenes y niños. ¿Podemos profundizar? Contanos un poco esas experiencias o esas líneas de trabajo que tenés y por qué apuntaste a eso, ¿no? Perfecto. Bueno, el tema del agua es una cuestión, es paradójico. En el mundo del agua, que es el Amazonas, hay dificultades para los compañeros de comunidad y otras comunidades, porque hoy estoy empezando por esta comunidad que es la que vivo, pero si esto camina, la idea es continuar en otras comunidades que trabajo en Perú y también en otras comunidades vecinas ahí en Colombia, ¿no? Entonces, el agua es fundamental para el desarrollo y también es fundamental para poder recibir visitas. La realidad hoy es que en la época actual en la que estamos, en estos meses que es el verano, tienen muchas dificultades para acceder al agua, entonces tienen que ir a la quebrada, aunque ellos no se hacen mucho problema con esto, claramente disfrutan cuando no tienen que ir a hacer un recorrido largo para ir a bañar, a lavar la ropa, a lavar la vajilla, a la quebrada, y después que el agua de la quebrada no la pueden tomar, y tienen que ir a una fuente, a una vertiente que hay en medio de la selva, donde van los vecinos de otra comunidad, se llena de gente, es muy complejo sacar agua de ahí, que es la única agua que tienen para tomar. Uh-huh. Se demora mucho la lluvia en esta época, y además en sus casas no tienen dónde almacenar el agua. Algunas familias tienen algo, otras otro poquito, otras nada. Realmente es una situación compleja para almacenar agua para beber en esta época del año, y en la época de invierno, que le llaman ellos, que cuando llueve más, pueden almacenar, pero sigue siendo como complejo. Entonces, esto tiene como múltiples impactos en la salud, en el desarrollo, en los tiempos que les toma el acceso al agua. Claro. ¿Y el proyecto además, tuyo ahí qué apunta? ¿De qué forma a comprar tanques, a comprar recipientes en la ciudad de 1.000 litros, fundamentalmente, bueno, 1.000, 1.500 litros, y en la medida que podamos acceder a unos filtros que hay para agua, filtros cerámicos, yo creo que eso sería como una segunda etapa, poder acceder a los filtros, pero por lo menos tener el agua en la casa. Las casas de ellos son hoy en día todas decimos nosotros techo de chapa, de lámina, les llaman ellos, y entonces sería bastante simple. O sea, tenemos la cosechadora, nos falta dónde guardar lo que cosechan las chapas, ¿no? De zinc. Bien. Eso sería como el tema de agua segura. Bueno, ya que mencionaste lo de... que hayan aportes vinculados a eso, en la medida que hayan aportes vinculados a eso, se va a ir comprando de a poco y eligiendo a las familias a las cuales se les puede ir dando ese apoyo, ¿no? Y después, ya que mencionaste la vivienda y las características de la vivienda, otra pata del proyecto tiene que ver con eso, con mejorar las viviendas. Exacto. Hay una deficiencia muy grande de viviendas. En todos estos aspectos los gobiernos van pasando y van prometiendo y no va pasando mucho, ¿no? Entonces
Entonces, nosotros no podemos dar las respuestas que dan los gobiernos, ¿no? Pero podemos dar algunas respuestas estratégicas. Entonces, las viviendas de nuestros hermanos indígenas ahí en las comunidades, y también en mi comunidad, los hijos se casan, encuentran a su pareja, tienen sus primeros hijos y no tienen las posibilidades económicas de mandar cortar madera para ir armándose su propia casa. Y lo que pasa es que van pasando a vivir en las casas de sus padres, ¿no? Entonces se multiplican las familias, pero no las viviendas. Y además no tienen tampoco tantos recursos como para tener en buenas condiciones la vivienda, porque requiere un mantenimiento que no siempre lo pueden hacer. Entonces hay un déficit de vivienda y de calidad de vivienda bastante importante. En la medida de que se puedan encontrar apoyos puntuales, no para resolverle todo, pero sí para facilitarle algunas cosas, ya sea a las familias jóvenes en poder hacer su propia vivienda, como en mejorar las viviendas en las que ya están residiendo, sería sumamente importante para abordar esa problemática de hacinamiento, pero también para generar las posibilidades de que esa familia pueda ampliar una habitación y dejarla de alguna manera reservada para poder recibir visitas y que eso le genere un ingreso. Entonces tiene, al igual que lo del agua, como un doble impacto, ¿no? Y después... Y son inversiones no muy grandes, ¿no? ¿Son qué, perdona? Sí. No son inversiones muy grandes, digamos. Estamos hablando de que el apoyo podría ser entre 500 y $1.000, y lo de los tanques, estábamos hablando, no sé, yo no me acuerdo ahora lo que escribí, pero en torno a los $300. No estamos hablando de cosas muy importantes. Por eso creo que son respuestas que desde la sociedad civil podemos acompañar, ¿no? Noel pregunta si los jóvenes, ya que mencionás eso, el tema del acceso a la vivienda para los jóvenes, pregunta si se quedan en la comunidad o muchas veces se van. Tienden a quedarse, ¿no? Quizá no nos imaginamos lo que es una cosmovisión absolutamente distinta a la nuestra. Entonces, irse a la ciudad es introducirse ya de manera más plena, porque si bien hay un impacto de la cultura occidental en las comunidades indígenas, siguen teniendo otra cosmovisión, ¿no? Entonces, tienden a no irse mucho, aunque tienen experiencias de estar un tiempo en la ciudad, algunos van un tiempo incluso a Bogotá, pero no es como otros lugares de la ruralidad donde masivamente se van. Claro. Eso no acontece. El tema es que el desafío de vivir ahí tiene muchas restricciones, sobre todo en cuanto a lo formativo, a los estudios, tienen muchas dificultades porque la base es muy precaria, muy mala, y porque además económicamente afrontar estudios en la ciudad es casi imposible para ellos, ¿no? Sería quizás otra propuesta, ¿no? Poder viabilizar algunas becas, bueno, para elegir a algunos jóvenes que puedan llevar adelante sus estudios y regresar después con esos saberes a la comunidad, ¿no? Claro. Te iba a preguntar, hablando también de la sostenibilidad cultural, digamos, ¿también tenés un proyecto en ese sentido o un énfasis que querés ponerle al proyecto va por ahí? Contanos de eso. Va por ahí porque es fundamental en todo esto que estamos hablando la pervivencia de la cultura, ¿no? Porque además hace al corazón de su cosmovisión, ¿no? Del modo en que se relacionan, de su espiritualidad. Entonces hay una fiesta ritual que se llama, en español le dicen pelazón, en brasilero le dicen moça nova, en su idioma algo así como yueku, que es una fiesta ritual de pasaje de la niña cuando pasa a ser mujer, o sea, tiene su primer periodo. Hay todo un proceso de formación de la niña donde la abuela y la madre tienen un vínculo por unos meses casi exclusivo con ella y le enseñan todo lo que la niña necesita para esa nueva etapa de la vida. Y ese cambio tan profundo que acontece en la mujer se celebra en una fiesta que da fin a ese proceso de aprendizaje intenso, que es de una fiesta de 3 días en este tiempo. Antes era una fiesta de una semana, hoy es de 3 días, donde la familia de la niña que pasa a ser mujer celebra esa fiesta del pasaje y tiene como
varios rituales. Uno de esos rituales es cortarle el cabello, ¿no? Como una manera de simbolizar ese tiempo nuevo que comienza en la vida de la mujer. Ahí, en el marco de esa fiesta ritual, se actualizan todos los saberes, todos los relatos de origen, todo el conocimiento, se convocan a todos los espíritus de la selva y se convoca a la abundancia de la selva para que los ticuna sigan teniendo vida en medio de la selva. Entonces, es como una celebración central. ¿Qué pasa hoy en día? Sí. Los desafíos de sostener esas fiestas son muy grandes, desafíos económicos, y entonces está entrando en un proceso de mucha fragilidad la celebración de la fiesta. Entonces, la verdad que poder lograr un apoyo a esa celebración es dar un apoyo al corazón de toda su espiritualidad, de toda su riqueza cultural. Y a esa continuidad, ¿no? Ya tenemos que ir cerrando, Rodrigo, pero a ver, tengo varios mensajes por el lado de, bueno, cómo contactarte, tanto por si quieren colaborar, como por ejemplo, en este caso, mira, dice Flo, me gustaría saber cómo contactar con Rodrigo. Hace mucho que estoy sintiendo ir al Amazonas y este programa llegó en el momento justo. ¿Cómo puedo contactarlo? Perfecto, por mi WhatsApp. Yo aquí ahora estoy en Argentina, pero vuelvo en unos días a Uruguay, por WhatsApp, y cuando esté en la selva sigo teniendo el WhatsApp, o sea que la producción ahí le puede compartir a quien quiera el WhatsApp. Perfecto. Y lo mismo, ahí están en los que yo les envié, lo pueden reenviar a quien te parezca. Vamos a poner las cuentas, ahí está, los modos para colaborar con el proyecto. Eso cuando subamos la nota a la web, la entrevista a la web, ahí detallamos todo porque están los números de cuenta, todos completos, no lo van a poder llenar ahora. Mi Instagram y mi Facebook, ahí está. Y todo eso, ustedes lo comparten también con mi número de WhatsApp de Colombia, lo comparten y nada, bienvenido. Yo estoy convencido, tanto para los que quieren tener esa experiencia, una experiencia muy auténtica de selva y de espiritualidad indígena, que la propuesta que hacemos desde la comunidad es una propuesta de un valor muy profundo, y creo que también los que quieran colaborar con esos procesos, es otra cosa conocer. Vengan y vean, decía Jesús en uno de los pasajes del Evangelio, y creo que es lo mejor. Pero por supuesto, creo que conectar a Uruguay y al Cono Sur con esta realidad del Amazonas es conectarlo también con un desafío muy grande que tenemos como comunidad humana de cuidar estos biomas, y no solamente conectamos con el bioma, sino conectamos con aquellos a quien Dios le ha confiado el cuidado de estos biomas, que son los pueblos originarios que lo habitan ancestralmente, ¿no? Entonces, realmente van a tener una experiencia muy, muy, muy impresionante. No lo digo por mí, lo digo porque confío en la fuerza espiritual de la selva y confío en la fuerza espiritual de nuestros hermanos indígenas, ¿no? Rodrigo Castells, misionero uruguayo en el Amazonas. Gracias, Rodrigo, un placer charlar contigo. Quedamos en contacto y la seguimos en cualquier momento. Espectacular, y a las órdenes. Soy una escucha desde siempre. Eso, Rodrigo me contaba fuera de micrófono que nos ve, en este caso por YouTube, así que un gustazo, Rodrigo, tenerte ahí. A mi tardecita siempre escucho y veo el programa, las tertulias, me encanta y me ayuda mucho a estar siempre conectado con mi tierra. Un abrazo grande y los espero. Otro para vos.